Pocos equipos han jugado tan bien al fútbol y han sufrido tanto en Copas del Mundo como la selección Colombia. Una sequía de casi 30 años, errores inauditos, irregularidad y la incapacidad de plasmar en victorias su gran nivel de juego convierten a la selección cafetera en la reina del casi. Hoy platicamos junto a dos de los mejores periodistas del país, César Londoño y Luis Felipe Jaramillo, para descubrir la agridulce historia de Colombia en la gran justa mundialista. Esto es Voces Mundiales. Arrancamos. ¿Qué tal? Soy Roberto Testas y me da mucho gusto saludarlos. Hoy toca hablar de la selección Colombia, ese equipo capaz de maravillar a propios y extraños con su juego vistoso, pero incapaz de sostener una regularidad en los mundiales. Y para entender lo que significan las Copas del Mundo en el país cafetero, es necesario conocer el contexto social en el que suelen desarrollarse esos torneos. El país se paraliza totalmente y es algo que todos aplaudimos, todos recibimos, incluso hay un cruce de eventos muy importantes siempre que hay un mundial, y es el hecho de que hay elecciones presidenciales en Colombia. Siempre que hay mundial en junio, porque en Qatar no sucedió, porque fue en diciembre, pero siempre que hay un mundial, y ha sucedido los anteriores, siempre el país recibe con brazos abiertos el que al ciudadano lo saquen de lo que está viviendo, porque obviamente la situación política de Colombia es de coger como con aguja, con mucho cuidado. A veces ni siquiera nosotros tenemos como esa claridad de lo que está pasando en el país, y es muy osado para nosotros como colombianos tratar de entender lo que está pasando con nuestros vecinos. Es difícil para nosotros como levantar una voz apoyando o irnos en contra de lo que haya podido suceder en Venezuela o en Ecuador o en Argentina o en Estados Unidos o en México, porque primero tenemos que mirarnos internamente. Entonces, el hecho de tener un mundial, hablemos del de Brasil, un mundial como el de Brasil, después de tanto tiempo de no asistir, con una generación brillante de jugadores, que no solamente se sabía que eran buenos, también tenían ese plus que le dio un técnico extranjero que le cambió obviamente esa mentalidad a ese grupo de jugadores que es un campeonato brillante, maravilloso, que creo que pocos nos imaginábamos que fueran a llegar hasta ese momento. Creo que fue una gran sorpresa. El primer gol que le hizo Pablo Armero a Grecia, creo que fue algo que generó la locura en todo el país, y creo que con eso hubiéramos quedado contentos. Con un gol en el Mundial, pero después fueron sucediendo obviamente los partidos hasta que llegó pues obviamente el juego contra Brasil, pero lo que fue Brasil con Colombia, tan cerca del país, viendo tantos hinchas colombianos, recorriendo todos los estadios, fue vibrante. Luego obviamente el hecho de revalidar eso en Rusia, también creo que con un escalón abajo en la calidad y en el momento de los jugadores, pero tiene un gran recuerdo el hecho de haber estado en Rusia, de poder incluir a Radamel en los convocados, que hiciera un gol, y salir obviamente contra un equipo que uno siempre cree que le puede ganar a todos, pero que también fue un partido muy, muy parejo contra los ingleses, y salimos por la vía del penal, pero también fue bonito. Y obviamente Qatar, creo que hubo muchas decisiones erradas en cuestión de convocatoria, estoy hablando de eliminatoria ahora, de técnicos. Entonces no creo que se encontró ese clic, como esa conexión entre los que fueron llamados, y pues infortunadamente nos quedamos por fuera teniendo una buena selección, porque hay algunos que estuvieron en Rusia que todavía suenan ahora para ser parte de los que van a ir a Estados Unidos. Si algo ha caracterizado el paso de la selección Colombia en mundiales, ha sido su estilo vistoso.
Un juego de pases cortos, inspirado en la selección brasileña, que fue el espejo en el que mirarse para Colombia durante su larga sequía entre 1962 y 1990. Los mundiales eran muy lejanos. La primera Copa del Mundo que tuvo Colombia fue la de 1962. Tuvo como sede Arica, Chile, y en ese mundial pues hubo un resultado histórico con el que convivimos 28 años. La selección de la Unión Soviética era favorita, la famosa selección de Lev Yashin, la araña negra. Y Colombia perdía 4-1 con la Unión Soviética y le empató 4-4. Y ese fue un resultado que nos llevó con orgullo 28 años para quitárnoslo de encima. Era la cara que teníamos para mostrarle al mundo ese Mundial del 68. Después no volvimos a clasificar hasta el 90, 28 años pasaron, y eran mundiales donde la gente básicamente le hacía fuerza a Brasil, porque de cierta manera había una cercanía con el fútbol bien jugado, el fútbol de toque, el fútbol espectáculo, que era el fútbol que se intentaba practicar en Colombia en esa época. Aquí siempre ha gustado el fútbol de buen toque y por eso han llegado muy buenos jugadores de Brasil, de Argentina, y eso ha ayudado, obviamente. El jugador colombiano tiene una diferencia si lo comparamos con los argentinos y los brasileños. Hace poco el técnico de Vasco dijo que sí, que los jugadores colombianos son talentosos, pero les falta ese poco de concentración de tomar las mejores decisiones en los momentos claves de los partidos. Nosotros sentimos que hemos perdido finales, la final de la Copa América contra Argentina. Todo el mundo dice, bueno, hace una falta, no lo dejes irse, porque, claro, uno lo ve de una manera desde acá y otra cosa es el jugador allá. Hubo un hecho que marcó un antes y un después, una especie de bisagra que cambió radicalmente el fútbol colombiano, que fue la llegada de Pacho Maturana a la selección nacional. Antes de los 90 teníamos buenos equipos, estuvo Carlos Vilardo de técnico para la eliminatoria al Mundial del 82, lamentablemente un resultado antes de esa eliminatoria frente a Atlético Mineiro 6-1, perdiendo en Brasil, fue fatal, fue catastrófico. Eso acabó con el ánimo y con la confianza de los jugadores. Y en 1975 fuimos subcampeones de Copa América con un equipo que tuvo nuestras grandes figuras de ese momento. Willington Ortiz, que fue pretendido por el Barcelona, Víctor Campás, Ernesto Díaz, jugadores de una gran condición futbolística. Pero llega el año 87. Francisco Maturana es técnico del Once Caldas, el equipo de mi ciudad, de Manizales, donde yo nací. Hace una gran actuación y lo contrata Atlético Nacional. Y Nacional, en el 88, se lleva a los jugadores más importantes del Once Caldas a su equipo. Y ahí se forma el famoso Atlético Nacional, que fue campeón de Copa Libertadores en 1989. Con ese título, Pacho Maturana es técnico de la Selección Colombia y empieza una carrera que fue brillante, yo diría que hasta 1998, porque Pacho Maturana le da una identidad al fútbol nuestro que ya la teníamos, pero no tenía una representatividad competitiva a nivel internacional. Le marca un estilo, convoca como base de la selección a ese Atlético Nacional campeón de Copa Libertadores y logramos con él y con la asistencia de Bolillo Gómez la clasificación al Mundial del 90, donde hubo suceso, al Mundial del 94, donde fracasamos, y al Mundial del 98, ya sin Pacho, pero con Hernán Darío el Bolillo Gómez como técnico. Tras el empate ante una potencia como la URSS en 1962, pasaron 28 años hasta el retorno de Colombia a una Copa del Mundo. Y en Italia 90, los del Pacho Maturana dejaron un gran sabor de boca, sobre todo ante Alemania, más allá de los errores que lo terminaron condenando ante Camerún. Ese fue un mundial donde Colombia le gana a Emiratos Árabes 2-0 en el primer partido. Posteriormente perdemos contra Yugoslavia 1-0 sin jugar mal. Se jugó bien en el 90 y ya Colombia empezaba a mostrar un estilo que cautivaba, un estilo de manejo de pelota, de posesión, de toque. Siempre tenía esa intención de atacar y de buscar la portería contraria. Y llegó el partido frente a Alemania, donde había incertidumbre porque eran 24 equipos en el Mundial y clasificaban los 4 terceros. Si perdíamos,
era probable que no quedáramos entre los 4 terceros, porque quedábamos únicamente con 2 puntos. En ese momento se daban 2 puntos y no 3 puntos como ahora. Al final, si hubiéramos perdido contra Alemania, también hubiera clasificado Colombia a la siguiente fase. No le hubiera tocado con Camerún, sino con Italia. Yo recuerdo que le pregunté a Pacho Maturana qué prefería, si enfrentar a Camerún o enfrentar a Italia. Y él me dijo enfrentar a Italia, porque este grupo responde mejor a los grandes retos, como sucedió con Alemania, que a retos menos importantes, como sucedió con Yugoslavia. Pues en el último partido de la fase de grupos nos tocó con Alemania. Yo diría que es el mejor partido que ha jugado la selección Colombia en toda su historia en un campeonato del mundo, porque ahí se podría comparar con el famoso 5-0 en la eliminatoria del Argentina. 94 en Argentina, que fue un partido en Buenos Aires, pero este fue un partido tácticamente perfecto. Pacho Maturana no hizo cambios. Colombia tuvo 3 oportunidades clarísimas de gol, 2 de la Gambetta Estrada, una del bendito Fajardo. Neutralizó a los alemanes, que por físico eran superiores a Colombia. Hizo una gran actuación y a los 89 minutos se presentó ese triste gol de Livarsky por el sector de Chonto Herrera por la izquierda. Parecía el partido perdido, pero a los 90 más 3 llegó tal vez el gol que ha cantado Colombia con más fuerza, con más pasión, con más corazón, el gol que recordamos con más ilusión también, que fue el de Freddy Rincón, en una pelota que recupera Leonel, habilita a Valderrama Rincón, y por entre las piernas de Illner, el arquero de Alemania, marca el 1-1, que en ese momento nos daba la clasificación. Pero te repito, si hubiéramos perdido, también hubiéramos clasificado, porque se hubieran quedado con 2 puntos la selección de Austria y la selección de Escocia, que tenían menos diferencia de gol. Es que yo ya voy a completar 12 mundiales. Increíble. En el 82 cubrí el Mundial de España, luego en el 86 estuve en México y en el 90 era la primera vez con Colombia presente. Todo era distinto. Primero la incertidumbre, porque era la primera vez que nos medíamos en una época reciente a selecciones de alto nivel mundial. Entonces todo era incertidumbre, todo era ilusión, todo era nuevo, todo era un descubrir un mundial con la selección Colombia. Yo recuerdo que se alojaron en un sitio que se llamaba Villa Pallavicini, y eso estuvo enmarcado en medio de muchas leyendas, porque era un castillo medieval donde decían que asustaban. Entonces los jugadores no querían dormir en habitaciones independientes, empezaron a pensar en los sustos porque oían ruidos. Y fue un mundial muy bonito porque Colombia dejó una huella, porque Pacho Maturana empezó a generar una idea de fútbol, lo consultaban los técnicos internacionales. Recuerdo que ahí Arrigo Sacchi tuvo una cercanía grande con Pacho Maturana. Yo tuve la posibilidad de compartir en el 94 con ellos, me invitaron a almorzar, compartí un almuerzo con los dos, y fue un mundial muy bello porque teníamos cercanía con los jugadores y con el cuerpo técnico. Hoy en día no. Podíamos instalar en Villa Pallavicini nuestras estaciones de radio, nuestros remotos, accedíamos a los entrenamientos de manera completa, teníamos acceso permanente a los jugadores. Hoy ese tema es un poquitico más lejano a la posibilidad, pero reúne perfectamente nuestra historia. Ahí está nuestro éxito, nuestra esperanza, pero también nuestra tragedia, porque fue un partido que se jugó muy bien. Colombia el primer tiempo lo juega bastante bien, se alarga el partido por el 1-1 a tiempo extra, y el gol de Camerún lo hace al minuto 118 para el 2-1. Pero hay un gol que marca radicalmente nuestra historia, que fue el primer gol de Camerún de Roger Mila, cuando René Higuita quiere salir jugando. René Higuita era un show, realmente. Era un arquero que jugaba fuera de su arco. Ahí se empezó a gestar la historia del arquero líbero, que no existía mucho en el mundo, aunque Gatti lo había hecho un poco en la selección argentina. Y se empieza a desarrollar toda una historia en torno a Higuita, que se vuelve leyenda con el error que comete y con el famoso escorpión que hace después en un partido amistoso en Wembley. Higuita se equivoca lamentablemente, intenta hacer una gambeta, pierde la pelota con Mila llega solo frente a la portería contraria y marca el gol de Camerún, y queda Colombia eliminada por un error que se ha repetido a lo largo de la historia, y se ha repetido en Copas América, se ha repetido en Copas Libertadores,
se ha repetido de cierta manera en campeonatos del mundo también, porque no hay la posibilidad de esa felicidad completa, que podamos hacer un partido perfectamente redondo y que al final omitamos los errores para poder disfrutar como Dios manda. Como tú dices, ese partido resumió en buena parte y la condensó lo que es la historia de nuestro fútbol internacional. Y nosotros no somos, y no podemos engañarnos, nosotros no somos Argentina ni Brasil, porque en esa misma Copa América hubo una falta clara en el área a favor nuestro que no la pitaron. Uno también sabe, uno debe entender el momento de las elecciones, uno debe saber que Argentina llegó a Qatar con Messi, y uno tiene que saber que también a Messi le faltaba la Copa América. Y pues, obviamente, si les vamos a ganar, tenemos que estar concentrados 90, 95, ahora son 100 minutos con las pausas de hidratación, pero eso sí le ha faltado al jugador colombiano, la concentración. En cuestión de segundos nos cobran, pero sí tenemos mucho talento, obviamente forjado acá, con técnicos que también han salido de Colombia, como Pacho Maturana, como el técnico Gabriel Ochoa Uribe, pero hay otros que han llegado a dejar su legado, el mismo Subeldía en su momento, que creó una escuela en Atlético Nacional que durante varios años fue la cuna de la selección Colombia de fútbol. Obviamente ese episodio está ligado a lo de Pacho Maturana, media selección de Pacho Maturana del Atlético Nacional, sí. Del Atlético Nacional que venía a ser campeón de América, de Copa Libertadores. Así que obviamente hay que entender eso, hay que saber que en la misma época de Pacho con Nacional estaba floreciendo también la crisis interna de Colombia de los carteles. Así que si llamaban más de Cali que más de Medellín, eso era un problema para la selección. Es obviamente un técnico con todo ese talento como lo tenía Pacho y también con esas presiones externas, porque sí existían de los carteles. Y los representantes, y no solamente eran los representantes, también eran los hombres de los negocios turbios que se volvían amigos y colegaje de los jugadores. Entonces, obviamente, eso va distorsionando la realidad del jugador. Lo han contado en innumerables ocasiones el mismo Goicoechea, lo contaba Vivalda, lo contaban los paraguayos que estuvieron en América de Cali, como eran invitados a las fincas de los jefes, de los patrones, y obviamente, venga, juguemos un picadito y el que gane se lleva tantos dólares. Claro, obviamente, eso es irreal para cualquier jugador que venga acá, pero tenían esa posibilidad también de contratar grandes talentos para que vinieran acá a Colombia, y eso ayuda a impulsar, obviamente. Pero el nivel se ha mejorado, el nivel ha mejorado bastante, gracias, creo yo, a una sumatoria de todos esos factores, y también que con la globalización hay muchos jugadores que han tenido la posibilidad de irse desde muy jóvenes a Europa, a Argentina y a Brasil. Hay jugadores acá que uno dice, ¿quién está jugando? Udinese Lazio. ¿Este Arizala es colombiano? Sí, es colombiano. ¿De dónde salió este Arizala? ¿De qué cantera salió? 20 años y no lo tenía en el radar. Y claro, y aquí preguntamos, ¿alguien sabe de dónde salió ese Arizala? Igual, bueno, pasa mucho más con los argentinos y los brasileños, pero y los uruguayos, que obviamente sacan muchos jugadores, pero ya cada vez más uno ve no solamente jugadores colombianos reforzando equipos cerca, pero también muy, muy lejos. Y tras darse a conocer al mundo en Italia 90, llegaría el fatídico Mundial del 94, donde Pelé los había elegido como favoritos a levantar la Copa del Mundo tras golear a Argentina por 5-0, acumular 27 partidos sin perder y contando con el talento de los Valderrama, Asprilla, Rincón o Valencia. Pero la tensión social del país y un grave conflicto extracancha terminarían condenando el paso de la selección Colombia en aquella Copa del Mundo. Porque después del partido frente a Rumania, las cosas cambiaron y te las explico rápidamente. Ese equipo llegó al Campeonato del Mundo con 27 partidos sin perder, invicto, y le ganaba todo equipo que se le atravesaba. Incluso mandó el repechaje a Argentina con el famoso 5-0 de Buenos Aires. Aquí es un partido
al final frente a la selección de Bolivia en Armenia de despedida, pero fue un partido que pierde 1-0, pero fue un partido más de jolgorio, de fiesta, que un partido altamente competitivo. Era un equipo que jugaba muy bien y yo considero que es la mejor selección Colombia que ha existido en todos los tiempos. Mejor que la de Peckerman en el 2014, que quedó quinta, y mejor que la de ahora, que puede tener jugadores internacionales en mejores equipos, pero jugaba muy bien esa selección. Tenía perfectamente sincronizado el fútbol, pero tenía un problema muy grave, y es que no había esa madurez, esa mentalidad psicológica que se necesita para afrontar las grandes competencias y para ganar los partidos importantes. Un problema muy grave antes del Mundial. Pelé dio favorito a Colombia para el Campeonato del Mundo. Menotti la dio favorita después del 5-0. Arrigo Sacchi la dio favorita y todos nos comimos el cuento, nos creímos el cuento. Pensamos que teníamos equipo sin historia, pero que era candidata realmente a ganar el Campeonato Mundial. Y el primer partido contra Rumania liquidó el equipo. El primer tiempo fue muy bueno, pudo haber ganado ese partido fácil en la primera parte, luego viene el 1-0, Colombia empata, no empata, viene el 1-0, viene el gol de Hagi desde la esquina, error de Oscar Córdoba, hace Colombia el gol, y el 3-1 Radiusú lo hace también en una salida equivocada del arquero Córdoba. Y Colombia nunca se puede reponer de ese resultado. Después tuvimos el partido frente a Estados Unidos, que si lo gana Colombia, afrontando el último contra Suiza, hubiera podido seguir avanzando en el Mundial y hubiera podido seguir mostrando ese fútbol. Pero ya ahí se rompen las cosas. Primero, porque hay una división en el grupo de jugadores. Hay un grupo liderado por Valderrama y otro grupo liderado por Freddy Rincón, el Tren Valencia, Faustino Asprilla. Y sucede un hecho que es dramático. Antes del partido, frente a la selección de Estados Unidos, en el televisor del Hotel Marriott de Fullerton, en Los Ángeles, de la habitación de Pacho Maturana, aparece una amenaza de muerte, que si ponía Barrabás Gómez, el hermano de Hernán Darío El Bolillo Gómez, asistente de la selección, iban a matar la familia de los jugadores. Y se arma pues un despelote terrible. Era la época del narcotráfico en Colombia, años 93, 94, donde aparecían bombas permanentemente, donde Pablo Escobar estaba al acecho de la autoridad, y efectivamente el técnico Pacho Maturana no pone en el partido frente a Estados Unidos a Barrabás Gómez, pone a Carepa Gaviria, que era un jugador de características parecidas. El equipo juega muy mal. Carlos Valderrama entregó 32 pelotas equivocadas. Colombia pierde contra Estados Unidos y queda eliminada después de tener una selección que estaba para grandes cosas en ese campeonato. Y tenemos que poner el foco en uno de los sucesos más trágicos en la historia de los mundiales, el autogol y posterior asesinato de Andrés Escobar, que pese a las leyendas urbanas nunca ha podido confirmarse una correlación entre ambos hechos, según nos cuenta el maestro Londoño. No tuvo nada que ver lo uno con lo otro. Ese partido tuvo oportunidades como lo reseñas, pero se jugó muy mal. Además, el equipo individualmente y colectivamente tenía una carga emotiva negativa demasiado grande. Lo de las amenazas pesó demasiado. La mente de los jugadores no estaba en el Mundial, estaba puesta en Colombia. Además, llamaban y decían los familiares: estamos con miedo, no podemos salir a la calle, estamos en riesgo. Eso fue demasiado complicado. Y para completar, se presenta el autogol de Andrés Escobar, que empieza a tener consecuencias subsiguientes. Mucha gente especuló que lo habían matado por el autogol, pero no tuvo nada que ver. Ni las investigaciones, ni lo que la justicia recogió en los expedientes da una relación entre el autogol de Andrés Escobar y lo que pasó con su vida posteriormente. Sucede que cuando regresa a Colombia, el Mundial no había terminado, nosotros nos quedamos en Estados Unidos transmitiendo. Pacho Maturana le recomienda a los jugadores que no salgan, que ojalá no se encuentren por ahí en situación de vulnerabilidad ante la gente, pero pasaron 3-4 días
Andrés se va con un amigo suyo, jugador de selección también, no de ese equipo, pero fue de selección, John Jairo Galeano. Se van a una fiesta a un sitio que se llama El Indio, en Las Palmas, subiendo al aeropuerto de Río Negro en Medellín. Hay una discusión con un hombre de poca tranquilidad, estaba con guardaespaldas. Esa discusión se prolonga en el sitio, empieza a haber discusión. JJ Galeano le dice a Andrés, vámonos. Cuando salen del sitio, le disparan. El hombre que supuestamente le pudo haber disparado era de apellido Gallón. Los guardaespaldas se atribuyen el hecho, los detienen, matan a Andrés Escobar, luego los juzgan a los guardaespaldas y no al señor Gallón, aunque estuvo en la cárcel. Los guardaespaldas pagan 4 o 5 años de cárcel, quedan libres, y ese hecho, sin lugar a dudas, marcó un después histórico, cultural, social, que fue grande y que siempre impregnó de una manera decidida la historia del fútbol colombiano. Tras pasar el prime de su gran generación, llegó Francia 1998 y un nuevo ocaso para la selección Colombia. Digamos, Roberto, que esa historia del 90 y del 94 alcanzó para hacer una gran primera vuelta en la eliminatoria del 98. Ya esa eliminatoria se jugaba todos contra todos. La primera vuelta fue exuberante. Colombia pelea primeros lugares con Brasil y Argentina. Pero la segunda vuelta fue muy sufrida porque empieza a haber problemas. Ya el director técnico era el Bolillo Gómez con los jugadores. La gente protestando. Un periodista muy importante, Fabio Poveda, escribió un libro donde dice que Carlos Valderrama va al campeonato mundial porque prácticamente Barrabás Gómez, que había jugado en el 94 y en el 90 y era asistente de su hermano el Bolillo Gómez, había impuesto la idea de que no jugara Carlos Valderrama, y se empezaron a dar discusiones, situaciones complicadas. El equipo no rinde en la segunda vuelta y vamos al Mundial, pero muy ahí, muy ahí. Y en el Mundial, pues únicamente se hace un gol frente a Túnez, que lo hace un jugador que había sido convocado faltando 15 días para el Campeonato del Mundo, Leider Preciado de Independiente Santa Fe. Pero seguía siendo una generación muy importante. Recuerdo que ahí la gran figura fue Farid Mondragón, que aunque se perdió con Inglaterra el último partido 2-0, uno de los goles de Beckham de tiro libre, sí, Farid Mondragón salió como gran figura, pero ese equipo no jugó como jugaba el otro, pero tenía buenos jugadores y alcanzó para la Copa América del 2001, donde Colombia gana su primera Copa América de la historia sin recibir gol y sin perder partido. Es cierto que Argentina no fue porque le temió a los temas de seguridad, pero se ganó la Copa América y fue muy importante. ¿Y qué pasó después? Que el cambio de generación empezó a aparecer muy de un momento a otro. No había una continuidad en las selecciones sub-23, sub-20. Ese recambio no era natural, se hizo un poco forzado. Algunos jugadores que pertenecieron a esa selección continuaron, pero empezamos a fallar para ir al Mundial, pero a fallar aún teniendo buenas selecciones, porque 2 veces nos quedamos por fuera a un punto de la clasificación y otra vez nos quedamos por fuera empatando, pero por gol diferencia. Y resulta que en la eliminatoria, que tenía siempre el mismo calendario, en la última fecha jugaban Colombia-Paraguay y Argentina-Uruguay en Montevideo. Empataban y clasificaban los dos. Y tras esa estrella fugaz que fue la Colombia de Pacho Maturana, llegaría un crudo invierno futbolístico de 16 años sin volver a una Copa del Mundo. Y en Brasil 2014, el que parecía iba a ser el Mundial de Falcao, terminó siendo la gran consagración de James Rodríguez. En ese campeonato del mundo, la expectativa era muy grande antes de la lesión de Falcao. Falcao era la gran estrella. Es el máximo goleador de la selección Colombia con 36 tantos. James hoy está en 30. Pero Falcao tenía una ilusión muy grande por la selección, por el Mundial, porque venía de ser, sin exagerar, el mejor centro delantero del mundo. Sí. Lo había dicho Guardiola en el 2013, en un enfrentamiento en Champions entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, donde Falcao era figura. Y en el 2012, en el Balón de Oro,
el 11 ideal tenía 5 jugadores del Barcelona, 5 jugadores del Real Madrid y Falcao. Y Falcao como centro delantero, entre Messi y entre Cristiano Ronaldo. Entonces, cuando se lesiona Falcao, la verdad es que la prensa sabía que era muy difícil que Falcao llegara, pero Néstor Pekerman generó una ilusión y dijo, lo voy a esperar hasta el final. Él sufrió una ruptura del ligamento cruzado jugando con el Mónaco, porque ya había pasado al Mónaco en el año 2014 y la sufrió 4 meses antes. Son excepcionales los casos de futbolistas que en 4 meses regresan después de la ruptura del ligamento cruzado. Y Falcao no iba a ser la excepción. Ya había sufrido una lesión antes del Mundial Sub-17, cuando tenía menos años, y se demoró, siendo joven, 9 meses en regresar. Pues aquí se demoró también 9 meses en regresar. Recordemos que cuando va a conocer la lista, va Falcao y dice Falcao no estará en el Campeonato del Mundo. Fue un drama, la ilusión no era muy grande, pero como siempre pasa, Roberto, aquí cuando salimos llenos de ilusión, la frustración es muy grande porque generalmente no se dan las cosas. Y cuando se sale sin mucha ilusión, como sucedió ahora con la selección sub-17, campeona del Suramericano, ganándole 3-0 a Brasil en la semifinal y 4-0 a Argentina en la final, los resultados se dan. Y a pesar del brillo de James, la crueldad futbolística se volvió a ensarzar con la selección Colombia en 2018, permitiendo a Inglaterra ganar su primera tanda de penales en la historia de los mundiales, tras haberlo empatado in extremis con aquel gol de Yerry Mina. Otro duro golpe para el pueblo colombiano. Ahí había un cambio, porque ahí empezó un cambio generacional del 2014 al 2018. Ya no estaba Zúñiga, ya no estaba Armero, pero había buenos jugadores. El primer partido se pierde con Japón 1-2, pero no sé si recuerdas, expulsan a un jugador al minuto 3, a Carlos Sánchez, del partido, y le toca jugar a Colombia con uno menos todo el juego. Alcanza a empatar el partido 1-1 y se abre la ilusión, pero al final se perdió ese partido 2-1. Luego se hace un gran partido frente a Polonia. En ese mundial, James Rodríguez llega tocado, llega con un problema físico y no puede jugar en plenitud de condiciones, tanto que al final no termina jugando. Pero se le gana a Polonia, luego se le gana a Senegal en un partido también importante porque era un rival difícil, y viene la gran emoción contra Inglaterra. El partido termina 1-1 cuando Colombia lo planteó defensivamente. Sí. Algunos sostienen que Pekerman tenía que haber planteado un partido superior, pero a uno se le olvida que hasta ese momento de octavos de final, la selección de Inglaterra es una de las favoritas por nómina y por la manera como venía. Entonces, Pekerman fue precavido, fue cauteloso, planteó un partido defensivo. Al final hacen un gol, se van 1-0 hasta el tiempo de adición y llega el famoso gol de Yerry Mina para el 1-1. Explosión total, había alegría como tú lo anotas, era un equipo interesante, un equipo que podía haber avanzado un poco más, pero en los penaltis se falló, se equivocaron Mateo Zuribe y Carlos Vaca y quedó Colombia eliminada. Y antes de seguir el camino de Colombia, vale la pena reflexionar sobre la figura de James Rodríguez, ese talentoso enganche que ha movido más de $150 millones en transferencias, pero que nunca ha podido replicar el nivel de su selección en los clubes donde ha jugado. Obviamente, al trabajar en un medio de comunicación tenemos que tener la data de lo que consume el televidente, no solo zapeando, también en redes. Y como somos los encargados de este lado de generar el contenido, ya sabemos, James, Lucho Díaz. Esa es la fórmula ganadora. James o Lucho Díaz. En los consejos de redacción fácilmente todos los días se habla de James y de Lucho Díaz. ¿Qué hay de James hoy? No jugó, pero hay una imagen de él entrando al entrenamiento. Hay que mostrar eso. Hay que mostrar a James, pero no. Está haciendo un trabajo diferenciado, no está con el equipo. Hay que meter a James en trabajo diferenciado. James siempre, desde el boom que tuvo en Brasil, ha acompañado al público colombiano. Lo que tiene James es, digamos, es un appeal a los hombres y a las mujeres, a los hinchas hombres y a los hinchas que son mujeres.
Y eso obviamente en marketing ligado a lo comercial de los canales de televisión, eso hay que sacarle provecho. El fútbol es un negocio, hay una figura que te genera likes, hay una figura que te genera tráfico. Esa es. ¿Qué hace James todos los días? En los últimos 2 meses, ¿James jugó? No jugó. Llegó al entrenamiento en un carro último modelo. Eso hay que sacar. Pero no hay nada deportivo. Hay que sacar eso de James. No jugó, lleva 4 minutos en 3 meses, no importa, hay que hablar de James. Y lo mismo pasa con Lucho Díaz. Lo cierto es que, digamos, el proceso de James ha sido más largo que el de Lucho. James ha generado mucho interés en todos los equipos en los que ha estado. Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, estuvo en Qatar, Rayo Vallecano, y obviamente sus aventuras acá en América. Y la gente sigue teniéndole mucho cariño a James, mucho. Pero también hay que tener en cuenta que no hay una figura de su calidad, ni siquiera estando a un 80%, con el que el técnico Lorenzo se sienta cómodo. Eso es lo que nosotros entendemos. O sea, él lo va a llevar, él sí o sí lo va a llevar. A que juegue un tiempo o a que juegue medio tiempo, no importa, pero lo va a llevar. Y pues la calidad de él no se discute. Es goleador del Mundial, figura en el Mundial. Antes, cuando nosotros salíamos a cubrimientos de fuera del país, nos hablaban del pibe y de Higuita. El pibe e Higuita, siempre. Pero ahora obviamente hay una baraja y te hablan de Juanfer Quintero, lo acabas de nombrar tú, te hablan de Carrascal, te hablan de Richard Ríos, te hablan de Luis Suárez, te hablan de Lucho Díaz. Obviamente no están en el nivel de James Rodríguez, ni van a estar en el nivel de Radamel Falcao García, que Radamel pues ya es otro tema y Radamel pues ya no está en el nivel para ni siquiera estar en una convocatoria. Pero el fenómeno James es impresionante y aquí obviamente la gente, el público lo adora, pero pues obviamente ya es decisión del técnico si quiere llevar un jugador que le puede dar 100% o le puede dar un poco menos, pero por lo que le representa alrededor del grupo en un mundial. Y en un país capaz de producir delanteros de élite como Radamel Falcao, Jackson Martínez, Dairo Moreno o Luis Muriel, la falta de gol los condenó a quedarse fuera de Qatar 2022, atravesando una desastrosa racha de 654 minutos sin anotar gol en las eliminatorias. Esa carencia de un heredero del Tigre Falcao le terminó pasando factura a un equipo que volvía a quedarse sin clasificar a la gran justa mundialista. Fue un lapsus del arco en cero, pero digamos, todos los que nombraste han sido importantes, son goleadores históricos de la selección. Vaca hizo gol en el Mundial, Teófilo hizo gol en el Mundial, Jackson hizo gol en el Mundial, pero luego obviamente han llegado otros jugadores, John Córdoba, que le ha rendido, pero también tuvo su sequía, Duván Zapata, que me parece un maravilloso jugador. Muriel. Y tuve la oportunidad de hablar un día con el técnico Peckerman en un vuelo, justo me tocó al lado y hablamos media hora de Duván Zapata y me dijo, mira, ponele ojo a esto y a esto y a esto. Y de verdad los técnicos ven cosas que nosotros no. Uno se queda como con la primera línea y ellos van buscando abajo y abajo, y Duván Zapata es un crack. Duván Zapata, ¿cuántos años ha estado en Europa? Luis Fernando Muriel, que también estuvo en muchos equipos en Europa, pero no entraba y los tenían ahí al frente. Otro protagonista que tampoco le entraban, Rafael Santos Borré, que es de la llave de Lorenzo y siempre lo ha llamado. Hubo otros que también hicieron parte de esas convocatorias que tampoco les entró, que fue Miguel Ángel Borja de River Plate. Tampoco le estaba funcionando, y son jugadores que la rompen, era indiscutido, y nosotros menos mal teníamos unos buenos ahorros, y ahí obviamente hago una pausa, pero ya los más preocupados internamente en el Qatar eran los encargados de hacer las autopromos, porque decían, venga, hace 6 partidos no hacemos un gol,
vamos a mostrar un gol de hace 1 año y medio. O sea, ya no tenemos otra toma, ya, ¿qué nos inventamos? Y hacer una promo con casi goles ya no se podía, porque solo nos hacían y puro 0-0. Pero sí fue una etapa difícil, menos mal teníamos buenos ahorros. Al final, creo que clasificamos terceros, no estoy mal, que también creo que refleja lo que fue todo el camino de la eliminatoria, todo el camino, que no fue fácil con equipos, con un campeón del mundo, que una vez terminó el Mundial, sabíamos y le dimos un valor agregado a lo que iba a ser la eliminatoria. Es una eliminatoria con un campeón del mundo. Y eso pues no se da muy frecuentemente. Eso le da obviamente otro nivel y abre el mercado a Europa. Hemos tenido centros delanteros de muy buena condición en sus equipos, en sus clubes, pero que en la selección no ha funcionado. Sucedió para el Mundial de Qatar. No sé si recuerdas, pero para el Mundial de Qatar sucedió algo increíble. Colombia tenía 7 partidos por delante. Tenía que hacer 3 puntos en esos 7 partidos y no los hizo. No marcó un solo gol en 7 partidos. Y teníamos a Duván Zapata, brillante en Atalanta, a Luis Fernando Muriel, brillante en Italia. Teníamos muchos 9 y siempre hemos tenido buenos 9 a nivel de clubes, pero les cuesta a nivel de selección. Hoy el panorama es un poquito distinto. La gran esperanza era John Hader Durán, se enredó en el camino después de una actuación importante en el fútbol de Inglaterra con el Aston Villa. Se va a Arabia, no funciona. Se va a Turquía, tampoco funciona. Ahora está en Rusia. Se descartó además, porque aparte de tener problemas con su estabilidad laboral, tiene problemas con su comportamiento y con su relacionamiento. En la selección Colombia no encajó bien. Y si algo ha cuidado este técnico, Néstor Lorenzo, es que haya una familia, un equipo unido, que se respete, que se comprenda, que sea solidario y que puedan luchar por un país. Y quedan 3 9. Borré, como lo mencionas, que no ha tenido una estabilidad goleadora, y 2 que venían muy bien hasta hace un mes. Suárez, sí, Luis Javier Suárez y John Jairo Córdoba. Suárez en el Sporting y Córdoba en el Krasnodar de Rusia. Córdoba es el goleador de la liga rusa, pero en un mes creo que han marcado un gol, pero es un jugador que viene pidiendo pista hace mucho rato. Fue goleador en Alemania, es goleador en Rusia, y a mí me parece un gran jugador. Creo que puede haber confianza ahí. Y con Suárez también. Sucedió un detalle que no sé si lo viste en el partido reciente amistoso frente a la selección de Croacia. Hubo un centro de Díaz desde la izquierda. Él estaba solo frente a la portería a 2 metros, la pelota le pasa por entre las piernas y desde ese momento se le cerró el arco. Dijo el técnico del Sporting que estaba sobrecargado y era el motivo por el cual no había podido aportar. Pero yo confío en esos 2 centros delanteros, me parece que tienen categoría, que son buenos y que si llegan en un momento adecuado al campeonato del mundo pueden rendir. Ese partido fue terrible. Porque se jugó muy mal y porque Perú con una sola llegada ganó el partido en Barranquilla. En Colombia, y yo creo que pasa también un poco en México, cuando un resultado no se da hay tragedia. Por ejemplo, aquí hubo tragedia con esta selección después de Copa América, porque se perdió con Brasil allá, pero además se perdió en el minuto 101. Se perdió con Uruguay allá, le empatamos al minuto 94 y perdimos al minuto 98. Y se perdió con Argentina ya, que eran partidos normalmente perdibles, pero aquí se armó un escándalo terrible, que ya no hay selección, que la caída es dramática y Colombia no jugó mal esos partidos. Ahora, en el Mundial del 2022, el tema fue grave y la afectación fue total porque el jugador siente la crítica, el jugador siente emocionalmente esa carga de responsabilidad. Y para todos fue un drama no haber clasificado con un equipo que era muy bueno y que tenía individualmente en sus clubes jugadores de mucho nivel, que lamentablemente no pudieron responder en selección. Y cuando el ciclo parecía condenado a repetirse, apareció Néstor Lorenzo, para volver a darle las llaves del equipo a James, acompañarlo de un talento élite como Luis Díaz y otros buenos jugadores de nivel como Richard Ríos o John Arias.
y de esa forma Colombia brilló en la Copa América en 2024 y clasificó a su 7ª Copa del Mundo, donde el apoyo de la afición y la motivación de ser el último baile de James podrían ser la motivación necesaria para volver a ser grandes animadores. Pues los ánimos en general son un poco dudosos, inciertos, no hay un enorme convencimiento de lo que pueda pasar por Colombia en el ámbito general de la gente. Pero si me lo preguntas a mí, yo tengo una gran confianza por Colombia, creo que se ha hecho un gran trabajo. Lo que ha realizado Néstor Lorenzo con la selección Colombia es muy bueno y de mi lado al menos hay optimismo y hay convencimiento de que hay un buen equipo que puede hacer un muy buen mundial. Desde el punto de vista del hincha, creo que vamos a llegar lejos, pero ya más aterrizado, yo creo que si llegamos a pasar de segundos, se nos va a dificultar mucho el recorrido. Y volvemos a hablar lo de hace un par de minutos. Cada vez que vemos, porque se está jugando la Liga de Campeones, pero cada vez que vemos un partido de Liga de Campeones, nombramos a un portugués. Siempre. En todos los equipos top de élite hay portugueses. Son muy buenos. Y eso que tuvieron, infortunadamente, el episodio de Diogo Jota. Pero hay un combo gigante de mucha calidad. Y no hablamos ni siquiera de Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de una selección sin Cristiano Ronaldo. Que nadie está pensando que vamos a enfrentar a Cristiano Ronaldo. No, es Portugal. Creo que Portugal está encima nuestro, obviamente, en calidad, en cantidad de jugadores, y ahí yo creo que es donde tenemos nosotros la gran deuda en el recambio. Hay 11, hay 13, pero ya que diga él, salgan ustedes 4, entren ustedes 4, no creo que vaya a ser tan osado. Tiene que aguantar hasta que ya no pueda, porque el rival, ahorita hablamos de Congo, obviamente, si él va a llegar al partido de Congo necesitado, nada que hacer. Él tiene que empezar con Uzbekistán bien, porque llegar a Congo con un empate, difícil porque ya comenzamos a hacer cuentas por otros lados. Pero hay buen equipo, muchos hinchas, va a haber muchos hinchas. Estoy seguro que a pesar de que las entradas están carísimas, eso se va a ver lleno y nadie va a entender de dónde sacan tanto dinero, tanta gente, pero eso se va a llenar de alguna manera. Pero sí va a ser un mundial lindo y creo que vamos a ser protagonistas. No me aventuro a decir que vamos a llegar a cuartos, no creo, pero vamos a ser protagonistas. Quisiera, ¿no? Porque si no, después la gente va a decir que no creen en la selección. Quisiera, pero será difícil. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Voces Mundiales.